Velasco Pérez, mejor conocida como Maggie Velasco en el mundo de la tecnología, y estoy cursando la maestría de Arquitectura en Desarrollo de Software. Pues creo que la motivación principal es que ya tengo una trayectoria profesional y a partir de la trayectoria ya decidí qué quiero ser. Quiero ser arquitecta de software. Entonces, dentro de mis responsabilidades en el trabajo, pensé que necesitaba complementar conocimiento, ¿verdad? Uno puede conocer mucho de tecnologías, pero hay ciertas áreas, se llaman áreas blandas o técnicas blandas que uno tiene que compensar, ¿verdad? Para llegar a ser arquitecto de software. Día a día prácticamente se aplica porque trabajo bastante con lo que es la nube y en esa área pues basta con tomar cursos, aprender a utilizarlos, la parte técnica no es un problema, ¿verdad? Pero cuando ya nos toca revisar procedimientos, diseños de soluciones, he visto la necesidad de utilizar técnicas que he aprendido durante lo que ha sido la maestría para venir y, digamos, no solamente ofrecer algo, sino ofrecerlo algo con sustento, ¿verdad? Con definición. Y creo que me ha ayudado bastante en cuanto a organizar soluciones, en cuanto a trabajar en equipo, porque hemos visto bastante eso en lo que es la maestría, y en cuanto a vender una solución, porque hay que saber vender una solución para poder implementarla. Entonces, definitivamente creo que es bastante útil aprender estas áreas que complementan lo técnico en el día a día. Bueno, la pandemia nos ha forzado a todos a movernos virtual, pero ya antes de la pandemia, que comenzamos nosotros con la primera cohorte, iniciamos con esta maestría virtual. Y creo que sí me gustó bastante la flexibilidad de lo virtual, que no estamos amarrados a una clase de cierta hora todos los días, sino que tenemos el material dispuesto para que uno lo lea en su momento. Entonces puedo venir y decir que tengo esa competencia, ¿verdad? Si quiero trabajar con datos, que es otra área que estoy casi segura que muchos compañeros no lo habían visto, pero vimos Power BI, que es algo que a mi criterio cualquier profesional debería manejarlo, pero no te lo enseñan en materias de universidad normal, te lo enseñan en posgrado, porque lo consideran como una habilidad extra que tú debes conocer si quieres ser realmente un profesional integral. Muy buenas noches a todos, un gusto saludarlos. Confirmando nada más, una breve confirmación a nivel de chat, por favor, si me logran escuchar a través de mi micrófono. Ok, perfecto. Muchísimas gracias a todos los que confirman. A continuación voy a iniciar brevemente a darle espacio precisamente a este espacio virtual que compartimos la noche de ahora. Sean todos bienvenidos, reciban la más cordial bienvenida de parte de la Universidad Don Bosco, la Dirección de Educación a Distancia, conocida también como UDB Virtual, y el programa de maestría en arquitectura de software, que gracias a este programa y a la convocatoria para el ciclo 2 2021, pues es que tenemos este webinar, el cual pues vamos a abordar diferentes tipos de temas relacionados con la parte de dirección de proyectos y PMBOK y el manejo de equipos de trabajo. Entonces, antes de iniciar propiamente con la parte del evento, voy a robarles unos 5 minutitos nada más para hablar de manera general sobre el programa de maestría, el cual pues es de mencionar que hemos migrado de la modalidad presencial a una modalidad semipresencial. Como bien lo habrán podido observar dentro del video previo a este evento, pues por ahí tenemos diferentes bondades de la semipresencialidad, especialmente cuando en el proyecto de UDB Virtual contamos con un alto porcentaje virtual. Estamos hablando de un 80% virtual. Por lo tanto, pues ahí ya tenemos un poco más de beneficios. Por ejemplo,
no salir corriendo desde nuestro lugar de trabajo hacia el campus de Antiguo Cuscatlán, pelear con el tráfico, dolores de cabeza, estrés, llegar tarde a las clases, sino que prácticamente, pues gracias a esta modalidad, pues vamos a tener los diferentes materiales disponibles 7/24 a través de nuestra plataforma digital, lo cual pues es un gran beneficio. Ya no es usted el que se acopla a los horarios de la universidad, sino que precisamente va avanzando a lo largo de los diferentes módulos, pues según sea su disponibilidad de tiempo. Entonces, estamos abriendo una convocatoria, es la tercera convocatoria en modalidad semipresencial, por detrás de otras 8 convocatorias previas en modalidad presencial. Es decir, este programa de maestría ya tiene un respaldo, un trayecto de prestigio y precisamente hemos verificado estas bondades que les estamos ofreciendo bajo esta nueva modalidad y pues precisamente a eso se ha debido el cambio de modalidad. Entonces, a grosso modo, ¿qué es lo que les puedo mencionar sobre el programa de maestría de arquitectura de software? Bueno, entonces tenemos un título a otorgar que vendría a ser maestro o maestra en arquitectura de software. Ya les había mencionado anteriormente, contamos con un 80% de modalidad virtual y únicamente un 20% en modalidad presencial, que debido a la emergencia de salud que todavía vivimos, pues lo hemos decidido migrar para esta tercer cohorte que dará inicio en julio, pues la iniciaremos 100% virtual y de manera paulatina iremos recuperando este componente presencial que de igual manera pues es bastante importante. Tenemos una duración de 2 años, es decir, 4 ciclos lectivos, más el proceso de graduación, que el proceso de graduación estamos hablando de 6 meses extendibles máximos hasta 1 año. El total de asignaturas de este programa son 12 asignaturas repartidas a lo largo de 4 ciclos y un poco de la inversión. Estamos hablando de 12 cuotas al año de $240 más $1,000 de gastos de graduación. Estas 12 cuotas, como bien pueden ver ahí, están repartidas a lo largo de los 2 años de estudio y posteriormente se crea un nuevo plan de pago, el cual ustedes pueden realizar su pago electrónico realizando el método que mejor les parezca. Puede ser un pago electrónico por NPE, puede ser un pago electrónico vía el POS de la universidad o simple y sencillamente imprimen la boleta y se abocan al banco más cercano de manera física para poder realizar los pagos. Entonces también tenemos esas facilidades precisamente para la parte económica. Les mencionaba los $1,000 de gastos de graduación. Otra de las grandes ventajas que tenemos acá es que ya se va a incluir tanto al asesor como al lector de su tesis. Es decir, no vamos a tener que pagar absolutamente nada más para poder contar con estas 2 figuras que nos van a estar guiando a lo largo de todo nuestro proceso de tesis. ¿Ok? Y de esta manera, pues, esperamos concluirlo de la mejor manera. Tenemos una fecha tentativa de arranque para la tercer cohorte. Por acá, a continuación, el equipo de asistencia que tenemos en el chat les van a estar compartiendo los diferentes medios por los cuales pueden comunicarse con nosotros y poder realizar o programar una entrevista con mi persona como director del programa en Maestría en Arquitectura de Software y se les brindará una entrevista con un carácter más informativo. De igual manera, podrán aclarar cualquier tipo de duda, consulta que ustedes tengan, precisamente para poder realizar su proceso de ingreso para esta cohorte número 3 bajo la modalidad semipresencial y tenemos 2 fechas tentativas de arranque. La primera es el 17 de julio y máximo estaríamos arrancando el 24 de julio, ¿sí? Posteriormente a esta fecha, únicamente vamos a contar con pocos días para poder reincorporar algún tipo de persona que se haya quedado atrasada en este proceso de ingreso, pero pasado una semana, pasado 10 días, pues procedemos a cerrar formalmente este proceso de inscripción y estaríamos recibiendo personas
hasta el próximo año en la mitad del año, es decir, nuevamente hasta julio de 2022. Entonces, los voy a invitar de igual manera que a cualquier duda o consulta que también tengan del programa de maestría, la puedan escribir a nivel de chat. Cualquier duda o consulta que tengan para el magíster que va a tener preparada la ponencia, de igual manera la pueden ir escribiendo a nivel de chat. Y al final vamos a tener este espacio precisamente para poder compartir y dialogar un poco las inquietudes que han surgido a lo largo de este evento. Ok, voy a dejar de compartir pantalla y voy a proceder con la presentación del magíster a cargo de este webinar denominado Gestión de Proyectos PMBOK, cómo dirigir exitosamente equipos de trabajo. Entonces, antes que nada, de igual manera, mi nombre es Mauricio Figueroa y como les repito, soy el director de este programa bajo la modalidad semipresencial. Es decir, todos aquellos que estén interesados van a programar una entrevista con mi persona y pues ahí nos ponemos de acuerdo según sea la disponibilidad de tiempo para realizar una entrevista previo aviso. Entonces, voy a proceder con la presentación del magíster Juan Antonio Miranda Figueroa. Él es uno de los docentes que tenemos precisamente en nuestras materias de administración de proyectos y el PMBOK. Comentar un poco su hoja de vida: es máster en administración de empresas del Instituto Superior de Economía y Administración de Empresas. De igual manera, es ingeniero en Ciencias de la Computación de la Universidad Don Bosco. Posee un posgrado en Finanzas Internacionales del Instituto Superior de Economía y Administración de Empresas. Posee un diplomado de Negocios Internacionales de la Universidad de Anahuac de México y cuenta con más de 15 años de experiencia con la parte de la dirección de proyectos. Y de igual manera posee más de 9 años de experiencia, tanto a nivel de clases de pregrado como de posgrado dentro de diferentes universidades a nivel nacional. Entonces, yo le doy la más cordial bienvenida, Magíster Juan. Podemos dar inicio entonces a el espacio para el webinar. Muchas gracias, estimado Magíster Figueroa. Es un gusto estar con ustedes en este webinar. Espero que el tema que vamos a estar compartiendo sea del interés de cada uno de ustedes. No duden en hacer sus consultas, que les podemos estar pues respondiendo al final de este webinar. El tema que vamos a desarrollar este día es acerca de cómo dirigir exitosamente equipos de trabajo. Es fundamental para dirigir equipos de trabajo la guía del PMBOK, que nos ayuda a poder trazar el camino acerca de la dirección de proyectos. Vamos a empezar hablando acerca del director de proyectos. ¿Y por qué el director de proyectos? Bueno, este perfil, esta figura es de las fundamentales dentro de la guía del PMBOK acerca de dirección de proyectos. Y el rol de esta persona va mucho más allá de tareas administrativas. Esta persona es una pieza altamente fundamental para el éxito de todo proyecto. Y hay algunas competencias necesarias que nos dice el PMI acerca de el director de proyectos. Son 3 competencias claves que podemos presentar en este triángulo que estamos observando. La primera de ellas es la dirección técnica de proyectos. Obviamente, pues un director de proyectos debe poseer el conocimiento técnico y además de ello, la experiencia acerca de la dirección de proyectos para poder pues llegar a conseguir proyectos exitosos. Luego tenemos otra competencia fundamental, la cual es gestión estratégica y de negocios. El director de proyectos no es solo un administrador. El director de proyectos es un perfil que va mucho más allá, el cual debe tener amplio conocimiento acerca de las diferentes estrategias de negocio para poder pues conectar con clientes, conectar con colaboradores, conectar
con actores interesados. Y luego tenemos una última competencia, la cual es el liderazgo. El liderazgo hace énfasis en esa competencia, la cual va a guiar, pues el director de proyectos tiene esa función de guiar a las personas. También tiene la función de poder mediar ante cualquier conflicto, y es el tema que vamos a estar desarrollando dentro pues, de este webinar, de cómo poder resolver algunos conflictos para poder dirigir de manera exitosa equipos de trabajo. El director de proyectos debe pues trazar la meta, debe trazar el camino acerca de cómo se va a conseguir el éxito dentro de un proyecto. Y hay dos perfiles o dos roles, el cual pues el director de proyectos debe trabajar de la mano. El primero de ellos es el cliente. El cliente es fundamental dentro de cualquier empresa, el cliente es fundamental dentro de cualquier proyecto. Entonces el director de proyectos va a estar interactuando con este cliente y utilizando toda su influencia para poder pues, poner del lado de la balanza de la empresa consultora para poder conseguir el éxito del proyecto. Luego tenemos un segundo perfil, el cual el director de proyecto debe trabajar con los colaboradores, debe guiar al equipo de trabajo, pero hay diferentes herramientas y técnicas que nosotros podemos utilizar para poder pues, guiar de manera exitosa a estos equipos de trabajo y que ellos se integren y se vuelva esencial el trabajo en equipo para poder alcanzar las metas que se han trazado. Obviamente, la meta principal en todo proyecto es conseguir un proyecto exitoso en el tiempo que se ha establecido. Vamos a hablar acerca de equipos de proyecto. ¿Qué es un equipo de proyecto? El equipo de proyecto es el conjunto de personas que el director de proyecto con otros actores interesados ha seleccionado para poder formar parte de la implementación de un proyecto tecnológico o de cualquier índole. Es de vital importancia que cada uno de estos miembros del equipo de proyecto tenga las competencias y el perfil necesario para poder contribuir de manera eficiente, de manera proactiva a las actividades del proyecto. Es fundamental también el que estos equipos de trabajo se integren, y para ello nosotros debemos estar supervisando, debemos estar monitoreando, debemos estar dando seguimiento a cada una de las personas. El director de proyectos también debe tener habilidades blandas las cuales pues deben resaltar como liderazgo, ya lo mencionábamos, también habilidades blandas para poder dar seguimiento a cada una de las personas, debe contar con empatía, debe tener un don de comunicación bastante fluido para poder transmitir mensaje. También el director de proyectos debe jugar en diferentes escenarios con estos equipos de proyecto. Hay diferentes escenarios que nosotros debemos aprovechar. Hay un escenario formal en el cual se utiliza cualquier medio de comunicación formal dentro de la organización para poder comunicar pues, ideas, para poder comunicar mensajes al equipo del proyecto. Hay otro escenario también que es muy importante, y creo que la mayoría que estamos acá lo sabemos pues, de primera mano, es el escenario informal. Ese escenario informal nos ayuda a poder desenvolvernos con respecto a nuestros colaboradores o con respecto a clientes o actores interesados. En un escenario informal nosotros podemos proponer una reunión para tomar café después del trabajo, podemos proponer una cena, podemos proponer un desayuno en fin de semana con el equipo de proyecto, el hablar diferentes temas, y también nos sirve para poder conocerlos, para ir más allá de un perfil, conocer a las personas, conectar. Todas estas son parte de las habilidades blandas del director de proyectos. Y si hablamos de clientes, es importante también este escenario informal para poder conectar con clientes. Muchas veces los directores de proyecto o cualquier persona especializada en estrategias de negocios ha conseguido excelentes proyectos, excelentes ventas dentro de escenarios informales. Y estos escenarios informales son propicios porque nos da una cercanía con las personas o con el potencial cliente. Entonces, para poder dirigir de manera exitosa equipos de proyecto, hay algunos puntos que yo quiero compartir dentro de este webinar y que espero que sean de utilidad. Si hay alguna consulta de cada punto, pues con todo gusto la respondemos al final.
El primer punto es dar seguimiento, ya lo vamos a ir desarrollando del por qué es importante que un director de proyectos dé seguimiento a ese equipo de trabajo. Luego tenemos puntos de control, el cual pues nos va a establecer parámetros para poder monitorizar y también para poder tomar decisiones si en algún momento hay que hacer algún cambio. La retroalimentación, que es un elemento importante para con las personas y el equipo de trabajo. La resolución de conflictos, nos vamos a enfocar grandemente en esta resolución de conflictos porque se puede dar por diferentes motivos, ya los vamos a estar observando, y las solicitudes de cambio, ¿verdad? En algún aspecto fundamental de capacitaciones o en algún aspecto acerca del equipo de proyecto. En el tema de seguimiento es importante que los directores de proyecto puedan involucrarse en todas las áreas de la empresa. El director de proyectos, como yo les mencioné, va mucho más allá que un perfil administrativo, va mucho más allá que un jefe organizacional. El director de proyectos es una persona que debe utilizar su influencia en todas las esferas. ¿Cuáles son esas esferas? Son todas aquellas que conforman los actores interesados o los stakeholders. ¿Quiénes son estos actores interesados? Pueden ser clientes, puede ser el gobierno, pueden ser los colaboradores, pueden ser directivos y pueden ser otras personas que tienen interés con respecto a algún proyecto que se va a ejecutar. Es importante que el director de proyectos pueda darle seguimiento al equipo de trabajo, pueda involucrarse en todas las áreas, y una de estas áreas fundamental es el área de recursos humanos. Para poder tener equipos de trabajo exitosos y que ejecuten proyectos exitosos, podemos comenzar desde el área de recursos humanos en la parte de selección y contratación del perfil de las personas. ¿Cómo lo podemos hacer? Acá tenemos una figura en la cual nos explica diferentes pasos de cómo poder involucrarnos en la parte de gestión del recurso humano. El director de proyectos debe reunirse con actores interesados dentro de la organización para poder elaborar los requisitos de recursos que él va a utilizar dentro de un proyecto específico. Depende del proyecto, puede ser un macro proyecto o puede ser un proyecto de menor dimensión. Él debe especificar cuál va a ser el recurso que él desea utilizar con respecto a la parte humana. También debe definir los perfiles de las personas que van a estar integrando los equipos de proyecto. Es importante trasladar toda esta información al área de recursos humanos para que ellos puedan elaborar un plan de recursos humanos en el cual se incluyan capacitaciones y se incluya pues los diferentes perfiles, así como también el organigrama de estas personas, cómo van a interactuar de manera jerárquica y cómo se van a comunicar, a quién deben supervisar y a quién deben informar. Es importante también la parte de selección y contratación, como lo vemos acá en el paso 2, de adquirir el personal. Para adquirir el personal es fundamental haber establecido en una planificación los elementos que ya mencionábamos del perfil del profesional que deseamos contratar. Luego debemos tener también no solo un perfil, debemos tener diferentes filtros en el cual el director de proyectos debe participar. Entrevistas. La primera entrevista que se aconseja en cualquier organización es con el área de recursos humanos. Luego se puede tener una entrevista de la persona que ha seleccionado recursos humanos con el director de proyectos, y luego se realiza una última entrevista con la terna final, y esta terna pues va a ser evaluada por el director de proyectos, el representante de recursos humanos y algún otro actor interesado que pues esté formando parte del proyecto a ejecutar. Luego de haber seleccionado a estas personas, es fundamental no dejar de darle seguimiento. Es importante que las personas se puedan desarrollar. Para ello es de manera necesaria elaborar planes de capacitación. El director de proyectos debe involucrarse en estos planes de capacitación para poder desarrollar a este equipo. El equipo debe pues tomar diferentes cursos, de diferentes capacitaciones para pulir sus competencias. Recordemos que las personas que han pulido sus competencias van a ser más proactivas y más eficientes y se van a integrar de mejor forma dentro de los equipos de trabajo. También otro punto importante, el punto 4, es gestionar al equipo. El director de proyectos funciona como un gestor, funciona como un líder, el cual va a gestionar a este equipo, lo va a coordinar, va a evaluarlo por medio de informes de desempeño.
y si hay algún motivo en el cual se va a reforzar alguna de las áreas, se va a hacer una solicitud de cambio con respecto al plan de capacitación o con respecto al plan de recursos humanos, y también el director de proyectos va a enviar actualizaciones acerca de toda la temática de capacitación y desarrollo de las personas. Luego tenemos otro elemento importante para la dirección de equipos de manera exitosa, son los puntos de control. El director de proyectos debe supervisar por medio de puntos de control a las personas dentro del equipo de trabajo. Para ello va a utilizar diferentes técnicas, puede utilizar diagramas EDT, estructuras de trabajo, los cuales se desarrollan pues obviamente dentro de la guía del PMBOK. También puede utilizar diagramas de red en los cuales puede establecer una fecha de inicio, una fecha de finalización y también el orden lógico de las actividades para poder conocer la secuencia de las mismas y también poder asignar responsabilidades en cada una de las actividades al equipo de trabajo. También debe monitorear las actividades si se están consiguiendo con respecto a lo planificado. ¿Cómo lo puede hacer? Por medio de diferentes herramientas y diferentes técnicas. Puede ocupar un cronograma de actividades, puede ocupar un cuadro de mando integral para poder ir observando si los objetivos están logrando las metas que nos hemos propuesto. También la parte de la motivación dentro de los equipos de trabajo es fundamental. Acá voy a hablar de dos teorías, las cuales hace referencia a la pirámide de Maslow, la cual nos dice que un ser humano debe tener satisfechas sus necesidades fisiológicas y luego va ascendiendo en la pirámide hasta llegar a la autorrealización. El director de proyectos debe ser muy empático, debe conectar con las personas para que estas personas, pues dentro de la pirámide, se sientan autorrealizadas. Recordemos que una persona que está desmotivada dentro de un trabajo, pues rinde de manera deficiente y pues obviamente está buscando la puerta de salida. También tenemos otra teoría, la teoría de McGregor, la cual nos habla de la teoría X y la teoría Y. En la teoría X nos dice que todas las personas están totalmente enfocadas en no cumplir con sus metas y el director de proyectos o el supervisor debe estar encima de estas personas. Y luego tenemos la teoría Y, que nos dice que las personas están de manera proactiva tratando de conseguir sus actividades en base a sus objetivos. Entonces, el director de proyectos debe ser muy inteligente, tampoco no debe saturar a las personas, sofocarlas con un control bastante intenso, pero es importante darle este seguimiento y este monitoreo constante. La retroalimentación es otro elemento fundamental dentro de los equipos de trabajo. Se tiene un dicho en el cual se dice, se felicita en público y se retroalimenta en privado. Es importante para el director de proyectos dar retroalimentación acerca de las actividades que han sido realizado de manera satisfactoria, pero más fundamental que el director de proyectos dé retroalimentación de actividades que no se han conseguido en el tiempo y que se han retrasado por errores humanos. Es fundamental que nosotros conectemos con las personas, seamos empáticos, podamos entender qué está sucediendo con estas situaciones. Puede ser que esas personas estén teniendo problemas emocionales, puede ser que estas personas que forman parte de mi equipo estén teniendo algún problema con el cliente, puede ser que estas personas no hayan conectado con algún miembro del equipo. El director de proyectos debe indagar acerca de todo este tipo de situaciones para poder dar una retroalimentación necesaria que va a fortalecer las habilidades blandas de los equipos de trabajo. Llegamos a la parte de resolución de conflictos y es muy fundamental esta gestión del director de proyectos con respecto a la gestión de conflictos. Para poder resolver conflictos, el director de proyectos puede utilizar diferentes técnicas y diferentes habilidades para poder conectar con diferentes personas. Recordemos que los conflictos muchas veces varía por una opinión diferente, pero esto nos permite tener una mayor productividad en relación en cuanto al trabajo realizado. Las diferentes opiniones nos puede llevar a mayor creatividad y a una mejor toma de decisiones. Pero ¿qué sucede cuando las opiniones son contrarias y nadie cede? El director de proyectos debe involucrarse para poder solventar este tipo de conflictos.
Nos debemos preguntar cuáles son los pasos para la resolución de conflictos. Bueno, acá tenemos una serie de listados en el cual indicamos 5 pasos. Número 1, debemos identificar cuál es la causa del problema. ¿Fue una opinión contraria? ¿Fue alguna actitud con respecto a algún miembro del equipo de trabajo o con respecto a algún cliente o el cliente hacia mi equipo de trabajo? Luego de que hemos identificado el problema, nosotros debemos analizar ese problema. ¿Cómo lo vamos a abordar? Debemos analizar por qué se originó, cómo podemos solventar este problema. El paso 3 hace énfasis en identificar alternativas de solución. No solo un camino nos puede llevar a la solución, debemos tener un plan A, un plan B, un plan C, el cual nosotros vamos a analizar cuál de estos planes va a ser el más óptimo y el más idóneo que no interfiera con respecto a la realización del proyecto. Recordemos que el objetivo principal es solventar y obtener un proyecto exitoso. Entonces vamos a elegir el camino o la alternativa la cual nos permita solventar el conflicto y continuar con el proyecto. Luego el paso 4 es implementar una decisión. Por ejemplo, si tenemos un conflicto con respecto a 2 miembros del equipo de trabajo en cuanto a alguna opinión técnica, nosotros debemos analizar y luego pues tener las diferentes alternativas y el director de proyectos debe decidir con respecto a esa decisión técnica en este caso. Y él debe implementar una decisión, transmitirle al equipo que ha analizado que es importante cada una de las opiniones, que pues obviamente ellos son especialistas y que cada opinión es diferente, pero cuenta dentro de los equipos de trabajo y lo importante es integrarnos, pero que se ha decidido por tiempos o por XY motivo el tomar esta alternativa dada por tal especialista. Luego el paso 5 es revisar si esa decisión que tomó el director de proyectos resolvió el problema, porque los directores de proyecto somos seres humanos, somos personas como cualquier otro y nos equivocamos. Entonces, a veces nos equivocamos, es válido. Y si nos hemos equivocado, pues debemos volver al paso 1, identificar la causa del problema y repetir cada uno de los pasos. Si ha solventado el problema, pues obviamente vamos a documentarlo para tenerlo dentro de las lecciones aprendidas y poderlo replicar en otro momento en otros proyectos. Muchas veces pues surgen diferentes conflictos, pero ¿cuáles son estas categorías de conflicto y con qué frecuencia se da en una ejecución de proyecto? Bueno, tenemos el número 1, el cual es el cronograma. Muchas veces cuando hacemos la planificación, que es parte de lo que nos aconseja la guía del PMBOK acerca de la planificación de un proyecto, que se debe tomar pues toda la seriedad necesaria, hacer una planificación detallada, el tener una reunión con el equipo de proyecto, una reunión con los actores interesados para discutir el cronograma, discutir los objetivos, discutir los presupuestos. Muchas veces tomamos un estimativo de tiempo, el cual no es adecuado y somos muy optimistas y esto nos puede ocasionar problemas en cuanto a los ajustes del cronograma. Significa que en alguna actividad nosotros hemos determinado que se va a realizar, por ejemplo, en 3 días y muchas veces nos lleva 6 días. Entonces esto puede ocasionar algún conflicto con los miembros del equipo del proyecto. Es importante que cuando nosotros hagamos estimativos de tiempo, de costos, de recursos, hagamos 3 tipos de estimativos. El primero es el estimativo pesimista. Este estimativo debe contemplar los tiempos más largos, debe contemplar los costos pues, más altos y debe contemplar la mayor cantidad de equipo de trabajo, de recursos humanos. Luego vamos a hacer un estimativo optimista. Este estimativo, como ya mencioné, es fundamental porque en este vamos a hacer los tiempos más cortos, los costos más bajos y la menor cantidad de recursos humanos. Y luego vamos a sacar un estimativo probable, el más real, el que se apega más a la realidad. Es la combinación del estimativo pesimista con el estimativo optimista. Bueno, la segunda frecuencia, la segunda categoría de conflicto es prioridad del proyecto. Muchas veces
nosotros debemos decidir entre qué actividades son más prioritarias y también, lastimosamente, como ya les mencioné, el objetivo primordial de un director de proyectos es conseguir un proyecto exitoso. Entonces se toman decisiones y esas decisiones muchas veces van enfocadas con respecto a la consecución exitosa y puede ocasionar algunas molestias entre los miembros del equipo de trabajo, porque cada uno es especialista, pero es importante, como mencioné, algunas técnicas como los escenarios informales que el director de proyecto pueda utilizar y conectar con las personas para que ellos puedan comprender acerca de las decisiones que están enfocadas a lograr la consecución de un proyecto exitoso. La categoría número 3 hace referencia a la disponibilidad de recursos. Muchas veces nos equivocamos en cuanto a la cantidad de personas que vamos a utilizar y se da una saturación de trabajo. Entonces, esta saturación de trabajo afecta directamente al equipo. Obviamente hay molestias porque se ha sobrecargado a las personas y estas molestias se transmiten en cuanto a los errores, se transmite también en el lenguaje corporal, se transmite también en el entorno. Entonces es importante que hagamos una buena selección de la disponibilidad del recurso y cómo se va a utilizar para no sobrecargar a las personas que forman parte de un equipo de proyecto. Luego tenemos otra categoría, la cual son las opiniones técnicas, ya lo habíamos mencionado. Muchas veces tenemos diferentes especialistas y recordemos que como seres humanos también hay una parte de nosotros, el cual pues es un ego, y ese ego pues nos hace muchas veces el no ceder con respecto a opiniones. Es importante que el director de proyectos funja como un líder y como un mediador, como les mencionaba, entender cada una de las partes, analizar y retroalimentar acerca de la decisión tomada, de la opinión técnica que es más favorable para el proyecto. Luego tenemos otra categoría, la cual es procedimientos administrativos, y muchas veces estos procedimientos administrativos son muy burocráticos y esto genera pues incomodidades. Por ejemplo, un equipo de trabajo puede estar desarrollando un proyecto dentro de una institución de gobierno. En las instituciones de gobierno, los procesos administrativos están regidos por diferentes leyes y diferentes reglamentos, lo cual esto pues se torna un poco burocrático y requiere de varias firmas, de varios vistos buenos, y esto puede molestar al equipo de trabajo o a diferentes actores interesados. Es importante comprender estos procesos administrativos y si se pueden agilizar, buscar la forma de cómo realizarlo en el marco de la ley y respetando los reglamentos ya establecidos. Luego, otra categoría de conflicto pueden ser, como mencioné anteriormente, en los estimativos, los costos o el presupuesto. Si nos hemos equivocado en costos, puede haber mucho conflicto con respecto a los actores interesados y puede afectar a nuestro equipo de trabajo. Puede ser que por ahorrar costos con respecto a la elaboración de algunas actividades, nosotros presionemos de manera pues muy enfática a nuestro equipo de trabajo y esto puede generar conflicto. Entonces es importante que nosotros tomemos el tiempo necesario desde la planificación para que no surjan pues molestias y errores posteriores. Y luego la última categoría es la personalidad. Y aquí ya estamos hablando acerca de las actitudes y la personalidad de cada una de las personas. Puede ser que alguna persona no congenie con otra, puede ser también que dentro del equipo haya algunas opiniones divididas, puede ser también que los miembros del equipo no se lleven con algún director o con algún gerente de la empresa que están ejecutando el proyecto. Y muchas veces, como anécdota, puedo contar que podemos tener conflicto con la personalidad de los clientes. Y esto lo digo con mucha propiedad y es por eso que es importante. Vimos en las competencias que nos dice el PMI que debe tener todo director de proyectos. El director de proyectos debe ser un líder, debe ser empático, debe tener estrategias y estrategias de negocio. Entonces es importante que cuando hay un cliente con una personalidad un poco densa, un poco pues pesada, por así decirlo, nosotros podamos comprender, ser empáticos. Muchas veces he estado entablando pues conversaciones con diferentes clientes que pues tienen este tipo de personalidad y nosotros debemos tratar de comprender. Muchas veces el cliente interactúa con nuestro equipo de trabajo
Y nuestro equipo de trabajo tiene un perfil diferente al director de proyectos. Entonces es importante que nosotros podamos transmitir el mensaje de empatía a nuestro equipo de trabajo, que comprendan la actitud del cliente, que no es nada personal, que es nada más una personalidad que el cliente tiene, y que debemos de comprender si hay alguna molestia con respecto al cliente, si algún miembro de nuestro equipo de trabajo está tratando directamente con el cliente, que ese miembro del equipo de trabajo nos lo transmita a nosotros, que lo conversemos, director de proyecto y colaborador, y ahí podemos, pues, como les mencioné, entablar algunas prioridades y hacerle ver a este colaborador acerca de, pues, que no es nada personal y se debe empatizar con nuestros clientes. Las técnicas para resolver conflictos o técnicas generales de resolución de conflictos, aquí he enumerado algunas, aunque en todo el webinar hemos estado platicando acerca de situaciones y de cómo solventar algunos conflictos. La primera, y no se aconseja utilizarla, por eso le he puesto por acá, nunca debe ser utilizada. La primera técnica es retirarse o eludir el problema. Esto significa que si hay algún problema, nosotros nos retiramos o nada más los esquivamos. Entonces, en la dirección de proyectos, en la implementación de proyectos, nunca debe ser usada esta técnica. ¿Por qué? Tal vez en nuestra vida personal puede funcionar. Si una persona está molesta y nos está expresando su ira, nos está expresando sus emociones de manera errónea, nosotros nos podríamos retirar. O si de repente nosotros estamos molestos y queremos calmarnos, nos podemos retirar con la persona que estamos conversando. Pero ¿qué sucede cuando estamos conversando con un miembro del equipo de trabajo? O mucho más complejo, si estamos conversando con un cliente. ¿Nos podemos retirar? No. ¿Por qué? Porque el proyecto debe continuar, el proyecto es la meta principal, el éxito del proyecto es el objetivo. Entonces, nunca podemos utilizar esta técnica dentro del área de proyectos. Luego tenemos otra técnica, la cual es suavizar y adaptarse. En esta técnica hacemos énfasis en tomar diferentes caminos o alternativas y llegar a los puntos medios de acuerdo en cuanto a las diferencias. Por ejemplo, si opiné que el color que vamos a utilizar es blanco y otro especialista opinó que el color que se va a utilizar es negro, podemos llegar a un punto medio que ese color sea gris. Es un ejemplo que no tiene nada que ver, pues, con respecto a la temática de proyectos, pero me sirve para dar este ejemplo acerca de los puntos medios. Nosotros debemos siempre respetar las opiniones y también el poder dirigir y el poder, pues, encaminar a estas personas a que haya un punto medio. Luego hay otra técnica, la cual se llama consensuar o conciliar, la cual busca diferentes soluciones que aporten algún grado de satisfacción en los miembros del equipo. ¿Sí? Si hay dos opiniones diferentes, nosotros podemos conciliar con estas dos personas y podemos tomar algunos elementos de la idea A, por ejemplo, y de la idea B, para que ambas partes se sientan satisfechas. Luego tenemos otra técnica, la cual es forzar, dirigir. En esta, pues obviamente, como líderes o como en el área jerárquica, con un puesto arriba, por así decirlo, podemos imponer un punto de vista, pero no es muy recomendable también. Esto se toma nada más en situaciones de emergencia, cuando el proyecto se ve afectado y ni modo, el director de proyectos debe tomar esta decisión de él, pues decidir por su rol, de decidir por su estructura orgánica. Es un momento que es vida o muerte para el proyecto. Entonces, debe imponer su punto de vista, ¿verdad? Debe imponer su punto de vista ante dos puntos de vista diferentes. Pero como les dije, es un momento de emergencia nada más. Luego, la última técnica que hemos colocado por acá es colaborar y resolver el problema. Esto hace referencia a que el equipo de trabajo, y ya lo mencionábamos anteriormente, debe tomar una actitud de colaboración, debe tomar una actitud de trabajo en equipo y entablar diálogos abiertos para poder compartir opiniones y llegar a consensos, que no llegue, pues, estas opiniones divididas a un conflicto.
Si las opiniones diferentes se pueden consensuar y el equipo de trabajo está enfocado en el proyecto, enfocado en tener relaciones ganar-ganar, pueden perfectamente llegar a acuerdos y pues obviamente seguir con el trabajo en equipo. Luego que hemos visto pues toda esta temática, el enviar solicitudes de cambio se hace necesario cuando un plan de capacitación no ha fortalecido algunas competencias o cuando algunas situaciones de conflicto pues lo requiere. Por ejemplo, yo puedo enviar solicitudes de cambio con respecto a un plan de capacitación y también puedo enviar una solicitud de cambio con respecto a un miembro del equipo. ¿Cuándo debo hacer esto? Cuando pues se ha pasado la línea, la cual establece los reglamentos, establece los manuales dentro de una empresa. Si un miembro del equipo no está funcionando y ha sobrepasado, pues obviamente estos reglamentos, estas políticas, pues se debe enviar una solicitud de cambio para sustituir un perfil y el proyecto debe continuar. Pero si no se ha sobrepasado esta línea y hemos utilizado las técnicas anteriormente pues presentadas, nosotros podemos enviar solicitud de cambios que vayan en pro de la capacitación de las personas que forman parte de nuestro equipo de trabajo. Muy bien, ha sido un gusto estar compartiendo este tema tan importante de dirección de equipos de trabajo de manera exitosa. Por si tienen alguna pregunta, vamos a hacer el espacio al Magíster Figueroa para que pueda comentarnos esas preguntas. Yo con todo gusto las voy a solventar. Dejo también por acá mis contactos por si alguien tiene alguna pregunta adicional o algún tema, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Magíster Miranda. Sí tenemos dos consultas hasta el momento a nivel del chat. Procedería con la primera para poder darle respuesta. Dice si el equipo de trabajo serían personas internas de la compañía, ¿cómo debería de realizar la selección de las personas? Excelente. Si son personas que son internas de nuestra empresa, nosotros debemos evaluar los perfiles. Debemos evaluar los perfiles en base a la necesidad del proyecto. Si el proyecto requiere algún especialista en algún tema específico, nosotros debemos tomar en consideración estas personas que llenan ese perfil en ese tema. Luego hay que analizar la personalidad de la persona. Si hay 3 especialistas en la misma área, nosotros como directores de proyecto debemos analizar las actitudes de estas personas, porque ya están cumpliendo el perfil, pero podemos integrar un equipo bastante bueno observando las actitudes y evaluando la personalidad, para que estas personas que van a integrar nuestro equipo de trabajo tengan una comunicación y una integración bastante buena para el desarrollo del proyecto. Ok, perfecto. Muchas gracias, Magíster. La segunda sería, se ha enfatizado mucho en el cargo de director de proyectos. Para el caso que la empresa maneje alrededor de 10 proyectos grandes, el rol del director del proyecto le resultará difícil estar en cada uno. Si él delega responsabilidades a otro líder, pero este no conserve la misma mística del director del proyecto, pero es muy bueno en la parte operativa, ¿cuál sería la decisión a tomar por el director del proyecto cuando este líder tiene conflictos con la parte del equipo de trabajo? Excelente pregunta. Justamente la guía del PMBOK nos muestra estructuras idóneas para la parte de proyectos, y cuando tenemos diferentes proyectos en una empresa o es un macro proyecto, puede existir N cantidad de directores de proyectos. Supongamos un proyecto macro puede tener 10 directores de proyecto y arriba de estos 10 directores de proyecto está un director ejecutivo de proyectos. Así lo plantea la guía del PMBOK, pero en este caso específico, si se refiere a un proyecto y nosotros hemos confiado en delegar a una persona que va a estar supervisando todo el equipo de trabajo, debemos previamente analizar el perfil y analizar la personalidad.
Si sabemos en el análisis de que esta persona va a tener un conflicto, no es recomendable que sea una persona que dirija. Es rol fundamental del director de proyectos integrar a todo ese equipo de trabajo. Entonces, lo podemos solventar de manera preventiva en la parte de adquisición del recurso humano. Ok, muchísimas gracias, Magíster. Damos cabida a la siguiente pregunta. Entonces, para proyectos de desarrollo informativos, ¿son mejores con metodologías ágiles? ¿Qué opina usted? ¿Cascada o ágil como Scrum? Excelente. Las metodologías ágiles se pueden complementar con la guía del PMBOK. Las metodologías ágiles se hace referencia a equipos llamados Sprint, los cuales se integran de 4 a 6 y pues ellos resuelven diferentes actividades. Muchas veces nosotros hacemos esta consulta si es mejor una metodología ágil o esta metodología que estamos presentando. Lo idóneo dentro de las empresas es optimizar pues, los recursos, lo idóneo es también el enfocarnos en la meta y nosotros podemos hacer una combinación de ambas metodologías. Es importante la parte de dirección de proyectos, es importante también enfatizar que un director de proyectos no es un Scrum Master. ¿Y cómo funciona esto? Un director de proyectos va mucho más allá. Un director de proyectos puede tener características de un Scrum Master y de un Product Owner, pero recordemos que el director de proyectos tiene las 3 competencias que mencioné, hasta competencias de negocio. Entonces, lo que yo recomendaría es el utilizar las bondades de cada una de las metodologías para ponerla en pro de la empresa. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las mejores técnicas para la motivación de personas de un equipo de trabajo? ¿Qué recomienda usted? Excelente. Hay diferentes técnicas y hay diferentes tipos de incentivos. Es importante, como mencioné, el conectar con las personas. Una técnica es el escuchar a las personas en un ambiente fuera de la oficina y es el escenario informal, como yo lo había comentado, pero también es importante hacer énfasis en los incentivos. Incentivos no monetarios e incentivos monetarios. ¿Cómo funciona esto? Con incentivos monetarios podemos motivar a las personas que si logramos la consecución de un proyecto exitoso en el tiempo establecido en el cronograma, va a existir un bono. Esto impulsa y motiva a las personas. Pero no todo en la vida es dinero. También hay incentivos no monetarios, los cuales pueden reforzar a cada uno de los miembros del equipo, como por ejemplo, felicitaciones por algunas actividades. Es importante que el director de proyectos sea empático y ponga atención en las actividades bien realizadas y realizadas de manera eficiente y felicitar al equipo o reconocer a las personas que destacan por medio de nombramientos, por medio de premios emocionales, como por ejemplo el nombrarlo líder del equipo de manera mensual o el líder de la empresa, por ejemplo. Entonces, de esta forma nosotros podemos motivar a las personas. Muchas gracias. Procedemos con la siguiente pregunta. ¿Qué recomendaciones da si en algún caso 2 directores de proyectos entran en conflicto a causa de sus proyectos, pero hay uno que intenta imponerse sobre otro de menor rango organizacional? Muy bien, es una muy excelente pregunta, la cual refleja una situación de conflicto en el cual un director de proyectos tiene un mayor rango, aunque teóricamente en la estructura orgánica que nos plantea la guía del PMBOK, los directores de proyectos están en en un mismo nivel, pero si sucede esta situación, lo fundamental es escalar pues, el problema, ¿verdad? Recordemos que cada uno de los profesionales que integran un equipo de trabajo, integran una empresa, forman parte de lograr una meta y la meta es sacar adelante a la compañía. Entonces la compañía o los proyectos están sobre las opiniones individuales. Entonces es fundamental que la persona que tenga la mayor pues, madurez emocional, por así decirlo, pueda acudir a la persona de mayor rango, a una persona que está arriba de ellos, que puede ser el director ejecutivo de proyectos,
y que él se entere de la situación y poder conciliar ese tipo de conflicto. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta más. En estos tiempos donde la agilidad es el día a día, ¿cómo hacer prevalecer la calidad sobre una entrega en menor tiempo? Excelente pregunta. La calidad ya no se mira como un valor agregado. La calidad debe estar presente en cada uno de los productos y en cada uno de los servicios que las empresas ofrecen. Esto es debido a la globalización. Recordemos que la globalización permitió la apertura de los mercados y la libre competencia de empresas en diferentes países. Entonces, la calidad debe estar integrada dentro de cada uno de los proyectos, dentro de cada uno de los servicios y productos que ofrecemos. Y es por ello necesario que sigamos diferentes metodologías para fortalecer la elaboración de proyectos. Por ejemplo, podemos acudir a las normas ISO, como por ejemplo la norma ISO 27000, que nos habla acerca de la calidad del producto de software. Podemos acudir a la norma ISO 9001-2015, la cual se enfoca en los procesos, en la calidad de los procesos, orientado al cliente. Y podemos acudir a diferentes estrategias para que nosotros aseguremos esta calidad dentro de cada uno de los proyectos que ejecutamos. Perfecto. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es la mejor manera de manejar conflictos sociales en el equipo? ¿Se puede considerar como un riesgo? Muy bien, cuando nosotros manejamos conflictos vimos algunas técnicas. Podemos conciliar para poder tomar los beneficios de cada una de las opiniones de los miembros del equipo. También podemos ser un poco forzadas las decisiones, como lo vimos en las técnicas. El director de proyectos, al ver la necesidad de que va a afectar al proyecto como tal la opinión dividida, debe imponer su opinión. Pero esto en caso extremo, como lo había mencionado. Si nosotros vemos que puede afectar, es importante hacer un análisis, acercarnos a las personas, a cada uno de los que tiene el conflicto, escucharlos, ¿sí? Escuchar sus opiniones, empatizar con estas personas y hacerles reconocer que quizás puede estar equivocado alguna parte de su opinión y que es importante tener una apertura en cuanto a las opiniones de los miembros del equipo para la consecución del proyecto exitoso. Recordemos que cuando se integra un equipo de trabajo, el objetivo primordial es que el equipo de trabajo pueda conseguir las metas. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué hacer si en un proyecto la información del mismo la maneja el dueño del proyecto y no el ejecutivo del proyecto? Muy bien, cuando hablamos de implementación de proyectos, es importante que la información se comparta. El cliente debe compartir información con el director de proyectos y el director de proyectos debe compartir dicha información con actores interesados. Si sucede que el director de proyectos o el dueño del proyecto, se le puede decir, no comparte la información, el mismo se está obstaculizando y cualquier director de proyectos que se respete no va a interferir en lograr conseguir un proyecto exitoso, entonces va a compartir la información. Si en dado caso sucede lo que se está planteando, la empresa debe tomar la decisión de separar a este dueño de proyecto o director de proyecto de la compañía y sustituirlo con otro, ¿verdad? Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles serían las principales características de un buen director de proyectos? En proyectos en los cuales se presentan atrasos por diferentes razones, es difícil ser conciliador. Tomar en cuenta todas las opiniones para poder cumplir con la meta, se deben de tomar decisiones que no son del agrado de todos los colaboradores. La guía del PMBOK, como lo mencioné en este webinar, nos hace mención de 3 características o 3 competencias, las cuales son dirección técnica de proyectos, también la parte de liderazgo y la parte de estrategia y negocios. Entonces, es importante que el director de proyectos tenga estas 3 características o competencias y como lo mencionábamos en el desarrollo de este webinar, hay muchas veces que debemos tomar decisiones que no va a gustar al equipo de trabajo en momentos de emergencia. Cuando una división en cuanto a opiniones va a afectar
a la consecución del proyecto, el director de proyectos debe imponer, pues obviamente, la decisión personal, ¿sí? Y esto con el objetivo de lograr esa consecución del proyecto. Luego de haber impuesto su decisión o de haber tomado su decisión, debe pues tratar de comunicarse con su equipo de trabajo. Porque ¿qué sucede si una persona está molesta con el director de proyectos o qué sucede si no se habla este tipo de situaciones? Va a ir creciendo esa molestia y va a afectar al final al equipo de trabajo. Entonces es importante que el director de proyectos pueda entablar una conversación para conocer y para transmitir el porqué de sus decisiones. Si sigue pues la situación y se empeora, pues como mencioné, hay que enviar una solicitud de cambios y el director de proyectos está en la potestad, tiene el rol para poder solicitar cambios dentro del equipo de trabajo de los miembros. Okay, muchísimas gracias, Magíster. Y tenemos por acá una última duda con respecto a la parte del contenido del webinar. Y tenemos por acá, ¿qué recomendaciones daría para un director de proyectos que esté lidiando con un cliente con mala personalidad? Excelente, muchas gracias por la pregunta y justamente es parte de mi experiencia. Cuando estamos lidiando con un cliente con una personalidad bastante pues densa, bastante problemática, yo recomiendo ser empático, recomiendo el tener mucha madurez emocional, mucha inteligencia emocional para poder tratar con este cliente. Recordemos que los clientes pues obviamente son los que nos brindan los ingresos a nuestra empresa y nosotros debemos tratar la forma de poder pues comprender ese tipo de actitudes y de que el proyecto continúe. También es importante establecer límites. Voy a contar una anécdota dentro de la cual estábamos ejecutando un proyecto y el cliente o la persona que se había delegado que tuviera comunicación con nosotros estaba pues sobrepasando un poco los alcances del proyecto que estaban escritos en el contrato. Esta persona estaba solicitando diferentes actividades al equipo de trabajo. El equipo de trabajo me lo empezó a comunicar. Ellos pues empezaron a realizar estas actividades y en un momento pues tomé la decisión de hablar con el cliente y mencionarle, pues lastimosamente nosotros nos estamos atrasando por estas actividades adicionales que no están dentro del contrato y vamos a tener que dejar de realizar estas actividades adicionales. Con todo gusto las podemos retomar en un nuevo proyecto, si usted lo desea, pero si nos seguimos atrasando con estas actividades, pues el proyecto no se va a finalizar. Entonces es importante también, aparte de empatizar, aparte de comunicarnos, establecer límites. Ok, muchísimas gracias, Magíster Juan Miranda. Bueno, entonces, pues prácticamente para poder ir dando cierre a este evento, pues agradecerle al Magíster en un primer lugar. Creo que el tema fue muy interesante, lo demuestra la cantidad de preguntas realizadas al final de la sesión. De igual manera, pues comentarles que, como les había mencionado en un inicio, este es uno de los módulos precisamente que tenemos dentro de nuestro programa de maestría en arquitectura de software. Es decir, les estamos brindando diferentes tipos de skills o habilidades, como bien se mencionó a lo largo del webinar, y vamos a definir también el rol del arquitecto de software, que como bien pudieron observar dentro de este espacio virtual, pues es una combinación de muchos términos, ¿sí? No es solo un project management, no es solo una parte logística, no es solo alguien que dialoga con el cliente, sino que conlleva un rol mucho más importante y que prácticamente pues de él dependerá el éxito o el fracaso de uno o de los diferentes proyectos que se desean asumir dentro del entorno empresarial. Entonces, pues invitarlos también. Al finalizar, pues tenemos ahorita actualmente un espacio abierto para dudas y preguntas sobre el programa de maestría. La pueden escribir directamente dentro del chat a nivel público para que podamos abordarlo. Y de igual manera, pues comentarles nuevamente, tenemos la tercer cohorte en la modalidad semipresencial.
Es decir, ya no tenemos que acudir 3 días por semana al campus de Antiguo Cuscatlán para poder recibir las charlas magistrales. No vamos todos los fines de semana tampoco a recibir charlas o talleres prácticos, sino que lo manejamos y lo orientamos con un gran entorno virtual, un 80% virtual y únicamente un 20% presencial. Dentro de lo cual también quiere decir que no todo va a ser única y exclusivamente leer materiales y ver videos, sino que usted va a contar con el acompañamiento de un magíster especializado dentro de cada uno de los módulos, tal cual es el caso del magíster Juan Miranda en el módulo de PMBOK. Y entonces, pues, él le va a estar guiando a lo largo de las diferentes temáticas, a lo largo de las diferentes dudas o consultas que puedan llegar a surgir dentro del material escrito, dentro del material audiovisual, dentro de alguna prueba evaluada, entre algunos otros detalles. Entonces, de esta manera es como la dirección de UDB Virtual o la Dirección de Educación a Distancia, pues ha modificado realmente este esquema que tenía la universidad con las 8 cohortes anteriores y hemos tenido resultados bastante buenos con cohortes bastante grandes, ¿sí? Quiere decir que la gente se ha ido adaptando de manera ideal precisamente a este nuevo entorno virtual, que como bien lo veíamos en el video del inicio, pues la situación de salud, la pandemia que actualmente todavía vivimos, pues nos aceleró el proceso únicamente para migrar y dar un salto muy drástico del entorno presencial al cual nosotros estábamos acostumbrados al entorno virtual, el cual pues conlleva múltiples beneficios para ustedes como maestrantes. Tenemos por acá a nivel del chat, esta sesión será grabada. Sí, es correcto, la sesión va a ser grabada y posteriormente compartida dentro de los próximos días para todas aquellas personas que se apuntaron dentro del formulario electrónico. Les vamos a hacer llegar la videollamada para que perfectamente puedan visualizarla nuevamente. En algún momento pues hayan tenido un leve retraso, hayan tenido que salirse de manera anticipada o simplemente no pudieron entrar. Tenemos por acá, ¿cuál es el perfil adecuado para estudiar la maestría en arquitectura de software? Ok, en esta parte nosotros tenemos definido dentro de nuestro plan de estudio, dentro de nuestro plan de implementación, tener un grado de ingeniero o licenciado con ramas afines a las ciencias de la computación. Esto pues porque dentro de nuestro programa de maestría no nos detenemos a enseñar detalladamente el uso de algún lenguaje de programación, el gestor de bases de datos, la parte de TI y la parte de los componentes tales como servidores, firewall y todo eso, porque eso la mayoría de cosas ya los abordamos a nivel del pregrado. Lo que hacemos acá es tener 3 grandes áreas estratégicas, la área de planeación estratégica, la parte de desarrollo específico, pero acá más enfocado a diferentes herramientas, técnicas, estándares que podemos tener dentro de nuestro equipo de trabajo para poder finalizar con éxito los diferentes proyectos asignados. Y por último, también tenemos otra pequeña área que vendría a ser la parte de auditoría y asesoría de software, la cual pues le da un componente emprendedor bastante valioso a nuestro programa para que posteriormente usted pueda, si bien no va a trabajar también dentro de una organización, empresa u otro, puede dedicarse a tener la parte de consultorías, tanto como auditor de sistemas o como asesor de sistemas. Tenemos también por acá, veamos por acá, se ocupa la última versión del PMBOK, Magíster Juan Miranda, creo que esta es una de las preguntas dirigidas a su persona. Gracias, maestra Figueroa. Sí se está utilizando una de las últimas versiones del PMBOK. Vemos que pues,
dentro de las sesiones que estamos de manera síncrona, estamos actualizando la temática. Estamos utilizando pues todo el material actualizado para que nosotros lo podamos adaptar a las diferentes situaciones empresariales. Ok, muchísimas gracias. Bueno, entonces es de esta manera como ya damos por finalizado este espacio. Ha sido un gusto poder contar con su presencia. Como les repito, para toda la Dirección de Educación a Distancia, UDB Virtual, para la Universidad Don Bosco y de igual manera para el programa de la Maestría en Arquitectura de Software, en su tercer convocatoria a realizarse desde estos momentos. Usted puede inscribir y agendarse una entrevista con mi persona como director del programa hasta aproximadamente el 17 o el 24 de julio para poder inscribirse dentro de la tercer cohorte. Valga la aclaración, si usted pues no logra realizar esta entrevista antes del 17 o el 24 de julio, tendríamos que retomar este proceso, pero hasta el próximo año, debido a que no abrimos una convocatoria en enero 2022, sino que nuevamente abrimos una convocatoria hasta julio 2022. Entonces es por eso la importancia de no perder la oportunidad de agendar su entrevista lo antes posible. Sin más, me despido. Les deseo a todos una feliz noche y de igual manera un buen provecho por si están comiendo, ¿verdad? De esta manera, pues, concluimos el evento y muchísimas gracias. Feliz noche.